Bienvenidos a Necesito Terapia, un podcast de Podtwist. Soy Inés Bárcenas, psicóloga, y te invito a este espacio en el que vamos a abarcar la salud mental desde dentro, hablando de nuestra experiencia diaria con pacientes en terapia junto a maravillosos expertos que nos ayuden a entender mejor cómo funcionan nuestras cabecitas. Para aquellos que no nos conozcáis, Necesito Terapia es una asociación que da acceso a psicoterapia a personas que no tienen recursos. Somos profesionales unidos por una salud mental accesible. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno poco conocido en psicología. Vamos a desentrañar en qué consiste la psicología deportiva, cómo se trabaja con las mentes de los deportistas de élite y, sobre todo, cómo podemos aplicarnos estas enseñanzas en nuestro día a día. Y para iluminarnos en este tema tan fascinante, tenemos la suerte de contar con el psicólogo José García Donate. José, bienvenido. Muchas gracias, Inés. Para aquellos que no conozcáis a José, José es psicólogo general sanitario, es experto en psicología deportiva, también en terapia familiar sistémica. Está justo ahora terminando la formación en trastornos de la alimentación. También es CEO y fundador de Donate al Deporte. Os invito a todos además a que le sigáis en su cuenta de Instagram, que es muy interesante. Y también es el director de la unidad de psicología deportiva del Instituto CENTA aquí en Madrid. Eso, perfecto. Perfecto, Sí. perfecto. Pues José, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes por invitar. Yo, la verdad es que sé muy poco de psicología deportiva. Yo te contaba, ¿no?, que a mí me fascina el deporte. Creo que no podría hacer el trabajo que hago sin hacer mucho deporte, al menos 4 días a la semana de entrenamiento, incluso ahora estando embarazada. Y siempre además yo invito a los pacientes, ¿no? O sea, creo que no nos podemos centrar solo en las terapias psicológicas, sino que el deporte yo creo que es o cuidar el cuerpo, ¿no?, en el formato que a cada uno le venga bien, es algo fundamental. A mí me interesa siempre empezar el podcast entendiendo, o sea, qué os ha orientado a cada uno de vosotras al final a dedicar vuestras carreras al ámbito de vuestra especialización. ¿Qué te ha llevado a ti a centrar tu carrera en el ámbito deportivo, ¿no? ¿Y qué te fascina en este ámbito? Bueno, pues yo terminé la carrera y acabé un poco desencantado con todo el tema más psicopatológico, clínico y demás. Me daba miedo, realmente. No me veía ahí capacitado para trabajar esas temáticas. Y en la parte de recursos humanos, que es la otra salida que hay, no me llamaba la atención. Personalmente, no sé, no me veía ahí. Por tanto, me quedaba la del deporte. No me dieron nada de deporte, nunca. En la No, universidad, es que es un ámbito que no se nos enseña en la carrera. No se nos enseñó. Fui el único de mi promoción que lo hizo. Lo dudé bastante, la verdad, porque nadie me garantizaba, como es lógico, que me pudiera dedicar a ello a nivel remuneración y demás. Pero bueno, aproveché que me dieron una oportunidad en el máster, que fue complicado entrar, la verdad, porque te piden como una experiencia deportiva también, que yo no tenía a nivel de competición. Yo no he competido mucho, aunque he practicado deporte toda mi vida. Ser tú también deportista. Tienen prioridad si tú has practicado algún deporte y tal, te cogen antes. Y por lo menos cuando yo hice la solicitud, no sé si eso ha cambiado, entré de milagro ahí al máster y al mismo tiempo me enteré de que, por una compañera y tal, que una psicóloga deportiva muy conocida, que es Sandra Tabasco, que me enseñó mucho a mí, hacía un curso experto, pero muy práctico, ¿no? Y yo me tiré un poco a la piscina y me hice los dos al mismo tiempo. Me hice el máster y el experto. Intensivo. Intensivo total. La verdad que yo, previo a eso, no sabía muy bien lo que era la psicología deportiva. O sea, no tenía mucha idea. Sabía más o menos por lo que estaba leyendo sobre ese momento, pero yo no empecé la carrera diciendo quiero ser psicólogo deportivo. No tenía ni idea. Y luego entrando ahí, en dinámica, me moló que flipa. O sea, me encantó. Me pareció que era un área de la psicología bastante bonita. O sea, bastante, comparado con la parte más clínica que ahora sí estoy metido, es muy bonita, ¿sabes? Porque no te metes tanto en sumergirte en los problemas, en las heridas y demás. Por lo tanto, está muy guay. Claro que igual, bueno, ahora nos vas a explicar, ¿no? Pero que yo desde la lejanía creo que es, o sea, al final ayudar a los deportistas a alcanzar su máximo potencial, ¿no? A alcanzar un rendimiento, no sé, óptimo, ¿no? O por encima incluso de sus capacidades. Sí, claro, al final, cuando tú eres psicólogo del deporte a secas, sin la parte sanitaria, normalmente te vienen deportistas eso, que quieren mejorar su rendimiento deportivo, y yo creo que el psicólogo deportivo tiene que mejorar ese rendimiento sin olvidarse de la persona, que esto es muy importante, ¿no? Que muchas veces los entrenadores o el club o los familiares incluso, o los compañeros se olvidan de que hay una persona detrás del deportista. Y más peligroso es aún cuando el mismo deportista se olvida que hay una persona. De que él es una... Pues vamos si te parece a abrir esto. O sea, explícanos en qué consiste la psicología deportiva y sobre todo, que a mí me interesa en concreto, ¿cuál es tu enfoque, ¿no? O sea, ¿cuál es tu enfoque de cara a trabajar con deportistas? Vale, la psicología deportiva como tal, yo creo que parte de eso, de entender el cuidado de la persona
y del deportista en el sentido de que hay una serie de técnicas o de estrategias o de herramientas que nosotros utilizamos, como son el establecimiento de objetivos, la visualización, la gestión del estrés, de la presión y demás, para ayudar a explotar el máximo rendimiento de esa persona. Hasta ahí yo creo que un poco la psicología deportiva, cuidando a la persona, como decimos. Y yo tengo un enfoque un poquito más integral, porque sí que me he formado, como comentaste antes, en Como temas un poquito terapeuta. sí, más clínicos y demás. Por lo tanto, yo entiendo un poquito a la persona con todos sus contextos y con todo lo que le ha ocurrido en la vida para llegar hasta el punto en el que está, ¿no? Sí que es verdad que si me viene un deportista que exclusivamente quiere mejor rendimiento y yo no veo nada reseñable, que no toque con nada raro, solo trabajo rendimiento y ya está. Pero es verdad que si veo que hay una serie de síntomas que se escapan un poco del deporte y que tienen que ver con algo más personal, les digo, oye, yo entiendo si no quieres trabajarlo, pero si no trabajamos esta parte personal, no te puedo ayudar con el rendimiento, porque muchas veces lo que hace es empeorarlo. O sea, sobre todo si son personas muy exigentes, que se dan mucha caña con el deporte, el psicólogo deportivo sin darse cuenta puede perpetuar un poco esa exigencia, porque estás todo el día hablando en el idioma que el síntoma quiere, que es exigencia, dar más potencia, más exigencia, más tal. Por lo tanto, bueno, estar un poco atento, ¿no? Eso, como lo entiendo yo, mi enfoque, porque soy, ya te digo, ahora más clínico que deportivo. Claro, pero a mí me parece muy interesante, ¿no? Cuando hablábamos antes del podcast, yo creo que es una visión integral que yo creo que es necesaria, ¿no? Porque al final, no lo sé, pero me imagino yo que hay personalidades, o sea, que los deportistas pueden tener ciertas personalidades, ¿no? Que les pueden dar, o sea, les pueden ayudar a alcanzar grandísimos logros, pero también si no están bien trabajados, pueden desencadenar muchas problemáticas psicológicas, ¿no? O sea, Total. A mí lo que me llamó a ser un poquito. Yo estuve 4 años trabajando exclusivamente como psicólogo del deporte. Y tuve que derivar ya muchos casos, por eso, porque había temas clínicos, trastornos de alimentación me llegaron 2 o 3, y claro, en casos que yo no me veía con herramientas. Y al final me fue picando el gusanillo por lo que tú dices, porque había una parte que veía que la psicología deportiva no podía llegar por sí misma, ¿sabes? Que es un poquito más superficial en términos generales. Y precisamente por lo que tú dices, me metí un poquito más en profundizar en, oye, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? Tu infancia, tus padres, tus entrenadores, qué te han dicho, qué valores te han instaurado, eso cómo repercute a día de hoy. Y me he dado cuenta de que trabajando desde ahí los resultados son más profundos y más duraderos que solo trabajando un poquito más superficial psicología deportiva. claro, o sea, Bajo mi solo experiencia. trabajando el rendimiento. Efectivamente, porque además, claro, los deportistas de élite, o sea, son personas que empiezan desde la infancia prácticamente, ¿no? O sea, que siempre suele haber una historia de cómo se ha forjado esa personalidad o esa motivación hacia el deporte, pero ya desde muy pequeñitos. Totalmente, totalmente. De los reforzadores, cómo era cuando ganaba, cómo era cuando perdía, a quién le molestaba más, a quién le molestaba menos, a quién le daba más igual. Bueno, es que también hablamos de personas que lo que tú dices, que llevan toda la vida rindiendo y toda la vida buscando un objetivo y buscando un resultado y demás. Por lo tanto, si han tenido un buen contexto, que se ha preocupado mucho por la persona y no ha dejado que gire todo alrededor del deporte, pues probablemente acolche muchísimo cuando lleguen los malos resultados o las lesiones y demás. Pero si ha tenido un contexto muy exigente, padres muy durillos o entrenadores eso, muy perfeccionistas y demás, pues claro, eso luego eso se va quedando, se va forjando y cuando son mayores, pues llevan muy mal el tema derrotas, temas Claro, lesiones. claro. O me imagino, igual te encontrarás, ¿no? O sea, personas que, o sea, padres que han canalizado a lo mejor sus objetivos no resueltos o no realizados en la vida a través de los hijos, ¿no? Yo no trabajo con niños por los padres, la verdad. O sea, sí que he tenido experiencias con niños y demás, y he trabajado con alguno que solo me ha venido por rendimiento, pero es verdad que los padres que lo intentan hacer siempre con todo el amor del mundo para lo mejor Lo para mejor sus que hijos, pueden lo mejor que siempre. pueden, siempre. Claro, yo parto de esa base, pero es verdad que en ese camino a veces se les olvida que hay un niño detrás del deportista y es muy complicado. Es muy complicado porque si el entrenador le está diciendo una cosa, yo le estoy diciendo otra, y el padre le está diciendo otra. Claro, al final el niño lo tiene con 400 ideas a la cabeza y no sabe a quién hacer caso porque, lógicamente, tiene cariño a su entrenador, coge cariño a lo mejor con el psicólogo deportivo, pero papá es papá. Por lo tanto, claro, es complicado, un tema delicado. Claro. Yo por eso no trabajo con... Con niños. Los derivo. No, pero bueno, esos adultos que tú tratas al final, ¿no? También en un estrato psíquico son Sí, esos niños, ¿no? O sea, esos niños que quieren demostrar a sus padres, que quieren demostrar a su entrenador, ¿no? Y que muchas veces, pues me imagino yo que sufren, ¿no? Por no estar llegando a las metas que se han impuesto, o que sean... claro, pero ya tienes el trabajo ya con el adulto. No hay que incorporar necesariamente a los padres en ese trabajo que, lógicamente, quita un punto de dificultad que para mí tiene y por eso no trabajo, ya te digo. Sí con entrenadores que ejercen un poquito la función de padre muchas veces, porque tiene una figura de apego, es una figura de apego muy importante para el deportista, pero bueno, no es lo mismo que meter a los padres de por medio, menores, es un tema más delicadillo.
Pues José, vamos a abrir un melón porque todo el mundo, ¿no? Y nos hartamos de decir, el deporte es fundamental, ¿no? Para el bienestar psicológico. Yo creo, ¿no? Que es un, o sea, igual que vamos a terapia y nos esforzamos por trabajarnos a nivel psicológico, creo que es fundamental encontrar cada uno nuestro deporte. Lo que a mí me funciona no te va a funcionar a ti, ¿no? Pero cultivar el cuerpo para tener una salud en general. Pero ¿puede el deporte de alguna manera enfermarnos? ¿O la manera en la que enfocamos el deporte puede generarnos problemas de salud mental? Yo creo que sí, o sea, quiero decir, a nivel de rendimiento o élite, que es donde yo más me muevo, sí que es verdad que pueden aparecer dificultades, por ejemplo, con trastornos de ansiedad, por personas que están todo el día preocupados por los resultados, por el rendimiento, por la exigencia, por el perfeccionismo, temas de episodios depresivos complicados, por esa exigencia luego cuando los resultados no aparecen o cuando se alejan los objetivos que tienen ahí pensados. Temas de alimentación, que es algo que me estoy viendo muchísimo, cada vez más. Y luego hay una parte también que ya no creo que sea tanto que el deporte genere unas consecuencias patológicas, sino que tener problemas se hace que se evadan a través del deporte, ¿no? Y ahí es como si tuvieras dos parcelas, ¿no? Y claro, como tu parcela personal está mal, porque tienes heridas o porque tienes problemas, como que te vuelcas mucho en la deportiva. Y pasas mucho tiempo en deporte y pensando en deporte y con tus amigos de deporte y escuchando podcasts de deporte, claro, como que todo gira en torno a eso. Y claro, cada vez que vuelves al área, a la parcela personal, va peor, por lo tanto, más quieres instalarte, ¿no? Y al final ahí pueden aparecer los temas de obsesión un poquito con el deporte, o bueno, temas más complicadillos, ¿no? Vi hoy, ¿no? Que tenías un vídeo en Instagram que yo creo que lo explicaba muy gráficamente con los vasos de agua, ¿no? Ah, O sí, sea, que si sí, tú sí. de pronto no cultivas áreas como la familia, como la pareja, como los amigos, ¿no? Y te dedicas solo al deporte, claro, en cuanto hay una lesión o pierdes o eso se descompensa, ¿no? Es lo mismo que si, por ejemplo, o sea, el ejercicio que tú dices de los vasos yo creo que es Mm. muy clarificativo, ¿no? Al final tú tienes una serie de vasos que es tu familia, tu pareja, tu trabajo, el deporte, ¿no? Y claro, llenas el vaso de agua en función a la importancia y al tiempo que tú inviertes en esa área. Claro, muchas veces las personas que llenan demasiado ese vaso, lógicamente cuando te quitan ese vaso por una lesión o por retirada del deporte prematura que no te esperas, pues lógicamente los otros vasos se han llenado tan poquito que no son suficientes para sostenerte, ¿no? Y pasa lo mismo con la pareja, o sea, por ponerte un ejemplo, ¿no? Si tú estás todo el día con tu pareja, todos los planes son con tu pareja y toda tu vida gira en torno a tu pareja, si de repente te deja de forma inesperada, pues probablemente piensas que tu vida se acaba, porque como que tu vida solo giraba en torno a eso. Y eso se llama identidad deportiva, demasiado Ujú, arraigada, que tener ujú. Mm. identidad deportiva tiene una serie de consecuencias positivas para el rendimiento, pero cuando supera cierto umbral aparecen todos estos problemas de los que estamos hablando. Claro, pero ¿y cómo se negocia esto? Porque yo imagino, ¿no? Que un gimnasta o una gimnasta o no sé, personas que se dedican a esto de forma profesional tienen que estar totalmente dedicados al deporte. O sea, ¿cómo ayudas tú a estas personas a gestionar, como tú dices, su identidad más allá de lo deportivo? O sea, ¿cómo abrir hueco? Que es muy difícil. Es muy difícil, Es ¿no? súper difícil. Pero bueno, al final, ¿sabes lo que pasa? Que de cara al rendimiento, aunque parezca irónico y no se lo crean, rinde mejor una persona que tiene vasos más o menos equilibrados, aunque sea más el del deporte, que personas que no. Porque es un poco, yo creo que toda la cultura esta que tenemos ahora mismo de no pain, no gain, tienes que darlo todo, no puedes rendirte, tienes que sufrir y tal, lo que hace es alimentar un poquito eso de solo puedes estar enfocado en tu objetivo deportivo y olvidarte del resto. Y eso es Como peligrosísimo. ser una máquina, ¿no? Ser un robot y eso. Joder, qué bien, totalmente. O sea, se piensan que son robots y quieren evitar o no pensar en las limitaciones que tiene el ser humano de por sí, que las tiene, que somos vulnerables y tenemos límites y demás. Y claro, no mirar a eso es no mirar a la realidad y te va a chocar la realidad tarde o temprano, porque si tú te tratas a tu cuerpo como si fuera una máquina, llegará a un límite donde ya no podrá más. Y muchas veces lo que le pasa a las personas con identidad deportiva muy arraigadas es que no escuchan. No escuchan, tienen molestias, tienen dolores, están irritables, están con sobreentrenamiento, ¿sabes? Como que hay una serie de síntomas que el cuerpo le está diciendo, oye, algo no va bien, y no son capaces de parar, no entienden el parar. Por lo tanto, la pregunta que tú me hiciste, pues es complicado, es complicado. Claro, pero porque además yo creo que es un círculo vicioso, ¿no? Porque no paro porque si paro, lo que yo veo en mi vida personal está el vacío, ¿no? Que Totalmente, ¿para qué voy a parar ahí? totalmente. Claro, si has descuidado mucho esa parcela personal, lo que tú dices, cuando vuelves a ella, dices, "Puf, es que esto no me mola, es que soy mucho más feliz en el área deportiva. Ya, pero es que el área deportiva no va a estar ahí siempre, o sea, te vas a tener que retirar en algún momento. Por lo tanto, bueno, yo ya te digo que ese es uno de los mayores
desafíos a los que me enfrento realmente. El que una persona entienda que para rendir mejor necesita proyectos, necesita trabajo, necesita amistades fuera del deporte y necesita una vida fuera del deporte que va a ser lo que sostenga. ¿Por qué? Porque si solo está el deporte, vas a ir más presionado a las competiciones. Vas a ir más presionado porque solo está eso. Estás poniendo Todos los todo. huevos en la misma cesta. Exactamente, todos los huevos en la misma cesta. Estás apostando todo al mismo número, al mismo color. Y si te sale bien, bien, pero claro, ya tienes menos probabilidad de que salga bien porque vas más presionado. Es que vas más presionado porque ya no es una competición, es mi vida. Y me estoy apostando mi vida y mi futuro. Claro, imagínate cómo una persona a una competición así, si es que no se acerca ni al rendimiento que podría tener. Claro, claro. Y entonces tú dices que sintomatología que puede aparecer puede ser sintomatología ansiosa, depresiva, cuando se pierde o cuando no se consigue. Cuando la realidad ya va asomando y ves que no eres una máquina y que te equivocas y que fallas y que no sacas el rendimiento que te molaría y demás, ¿no? Y los trastornos de alimentación también, al final es que hay varios deportes, por ejemplo, los de categoría de peso o los de resistencia o los de estética, ¿no? Donde tú asocias lo que ves en el espejo cuando estás en época de competición a tu identidad deportiva, ese soy yo. Y claro, luego tienes una lesión y subes de peso o te vas de vacaciones y subes de peso y te ves al espejo y no sabes quién eres. Porque ese no eres tú eres el deportista, es eso que hay en el espejo que es. Y el que recibe las alabanzas es ese, ¿no? Muy Con bien. ese cuerpo. Exactamente. Y ahí es donde aparecen temitas con la imagen corporal, con la alimentación más complicadilla y tal. Y ansiedad, ¿en cuanto a qué? ¿En cuanto a un rendimiento concreto o sea, ¿cómo se desarrolla la ansiedad en este tipo de personas? Pues, por ejemplo, si tú tienes unos entrenamientos que te salen mal, a lo mejor ya te provoca ansiedad porque crees que no vas a rendir el día de la competición. Si el día de la competición no rinde, ya te dice que si eso va a volver a pasar y demás. Al final hay que partir de la base de que el perfil del deportista de élite suele ser muy exigente, un poquito controlador, perfeccionista y demás, que no pasa nada, que hasta cierto Que grado. probablemente les ayuda a Claro, llegar a donde están, ¿no? exactamente, pero claro, cuando supera cierto umbral se vuelve un poquito incómodo. Al final la presión psicológica es que tú vayas a un evento o una situación y lo codifiques como una amenaza en vez de como un desafío. Claro, ¿qué es lo que consigue eso? Que tu organismo se ponga en modo defensa. Por lo tanto, aparece toda la sintomatología de lucha o huida y el organismo ya le da igual rendir porque entiende que hay un peligro, hay una amenaza que está poniendo en riesgo su vida. Por lo tanto, eso lógicamente aleja muchísimo al deportista. Claro, el deportista está allí, el organismo se quiere irse de allí, quiere huir de esa situación porque entiende que es una amenaza. Y eso pasa pues recopilando un poco todo con personas que tienen una identidad deportiva demasiado arraigada y está poniendo demasiados huevos en la cesta, como dices tú. Esto me recuerda, comentábamos antes, ¿no? Que este fin de semana yo haciendo mis deberes he visto el método Williams y yo creo que hay un buen ejemplo en cómo el padre de Venus y Serena, bueno, pues las hacía de entrenador, ¿no? Hacía de coach, hacía de padre. No sé cuánto la película dista de la realidad, pero al menos lo que se refleja es algo que yo creo que es muy importante, que él las insta siempre cuando sobre todo son adolescentes, ¿no? Y están en los torneos a jugar, a disfrutar. Tranquila, estás jugando, estás disfrutando, ¿no? O sea, que se centren más en ese aspecto de esto es un juego, estate en esto y trata de disfrutar, que en alcanza esto, tienes que ganar sí o sí, ¿no? Para mí es la clave. O sea, quiero decir, creo que la exigencia es inversamente proporcional a lo que tú disfrutas del deporte. Por lo tanto, no puede ser todo disfrute, porque si no, no vas a querer mejorar, Claro, no vas a querer si rendir no mejor. sí. Pero claro, si todo es exigencia y no hay ni un mínimo de disfrute, llega un punto, yo me he encontrado deportistas que hasta nos hemos planteado, oye, ¿para qué seguir? ¿Sabes? Si es que solo te hace sufrir este deporte. O sea, ¿realmente tiene sentido? O sea, tú cuando empezaste por esto, para sufrir las derrotas, darte caña, criticarte tanto, ¿no? Por lo tanto, yo estoy ahí. Tiene que haber un pequeño grado. Es verdad que en el deporte de élite es muy sacrificado. Es que no te puedes ir a comer muchas veces, no puedes hacer muchos planes sociales, porque aquí en España o sales a comer o sales a beber. Por lo tanto, Es claro, así. claro, Y trasnochar. o trasnochar, por lo tanto todo eso se lo tienen que quitar y demás. Y claro, si a eso le sumas que se dan tanta caña, se critican tanto y no disfrutan ni un mínimo, llegas a plantearte qué sentido tiene practicar el deporte. Por lo tanto hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio de, oye, hay que seguirse, hay que ser ambicioso y demás, pero hay que olvidarse de que es un deporte, es una parte más de tu vida, no es tu vida, ¿no? Y hablando un poquito de esa diferenciación que hablábamos antes. Y luego también yo me imagino que tiene que ser difícil cuando uno ha ganado X cosas, se ha marcado ciertos hitos, ¿no? O los ha alcanzado. ¿Cómo aceptar que quizá en la siguiente temporada, en el siguiente torneo, ya no estás ahí, ¿no? Porque el cuerpo, ¿no? Porque hay yo creo que un reloj biológico que a veces va en contra. O sea, ¿cómo se trabaja con los deportistas esto, ¿no? O sea, Va muy de la mano con lo que hablábamos antes. O sea, quiero decir, si tú has sabido colocar el deporte en un lugar correcto, que es como una parte más de mi vida,
bueno, pues será una retirada deportiva dolorosa, pero tendrás otras cosas a las que agarrarte, ¿no? Otros vasos llenitos donde te puedas apoyar. Si solo estaba el deporte en tu vida, pues lógicamente te vas a enfrentar a ¿quién soy? O sea, es que es la pregunta muchas veces que se hace. ¿Ahora quién soy? Si ¿Quién es que ya- soy? ¿Quién soy más allá de estos logros, de estas medallas, de estos...? de esa identidad. Sí, sí. Y, o sea, ¿qué ves tú en consulta? ¿Cuáles son las problemáticas más comunes por las que los deportistas suelen acudir a ti? A mí concretamente me suelen venir por temas de presión, por temas de estrés. Es verdad que también vienen muchas veces deportistas que simplemente quieren mejorar el rendimiento. Oye, he visto que los psicólogos deportivos trabajan esto, quiero mejorar el rendimiento, saber cuál es mi techo y demás, y con eso pues un trabajo más de dar herramientas y demás. Y luego el resto pues vendría muchas veces por eso, por mucha exigencia, por temas de ansiedad, de estrés y demás. Alguna vez con temas de alimentación y demás, aunque la alimentación no suele ser una demanda, suele ser una consecuencia que luego vas viendo. O sea, que a lo mejor ellos no se dan tanta cuenta, ¿no? No lo cuentan como un problema en sí, y Yo tú te das muchas veces cuenta. creo que se dan cuenta, pero que, bueno, no prefieren no hablarlo, prefieren evitarlo, porque como es un tema tan delicado y tan personal, como que de primera no es una demanda, pero luego sí que va apareciendo de, sí, pues bueno, con la alimentación me pasa esto, me pasa lo otro y demás. Pero vamos, en términos generales siempre me vienen, o me suelen venir personas eso, con mucha presión, lesionados también, personas que han sufrido una lesión y demás también, que muchas veces esa exigencia y esa identidad deportiva tan arraigada, cuando te enfrentas a ellas, cuando tienes que parar por obligación, porque no te queda otra, y ahí vienen bastante, bueno, pues bastante revueltos a nivel emocional, con mucha ansiedad, con mucho estrés, y normalmente vienen porque quieren, dame herramientas para seguir mejorando mientras estoy lesionado, ¿sabes? Y ahí es cuando dices tú, Ya. oye, a lo mejor hay que Claro, empezar por claro, parar, ¿sabes? claro, ¿no? O sea, que quiero seguir avanzando, ¿no? A pesar de que mi cuerpo me haya dicho, oye, hasta aquí, hasta aquí. ¿Y cuáles son los desafíos a los que tú te enfrentas con estas personas? ¿Qué cosas pueden ser así más difíciles de navegar en el proceso terapéutico? Pues yo creo que iría un poco de la mano con esos casos donde te traen una problemática deportiva, pero no es deportiva el problema, ¿no? O sea, todo el día hablándose mal o criticándose, no cuidándose, y como que te saca siempre como la mantita del deporte, ¿no? Que yo se lo hago como que me sacas esto aquí, pero realmente el problema no es deportivo, ¿no? Y ahí tengo una frase de una compañera, de Julia, que es una compañera de mi clínica, y ella dice como, oye, ¿de qué hablaríamos si no habláramos de esto? ¿No? Y el desafío es cuando tú le haces esa pregunta de qué hablaríamos si no habláramos de deporte y esa persona no quiere hablar de otros temas. Y es como lo Mm. que decíamos al principio de, yo ahí me ha pasado pocas veces, pero sí que es verdad que con algún caso he dicho, oye, si no quieres trabajar estas cosas es totalmente respetable, yo lo entiendo, pero no voy a seguir acompañándote a que te des caña, a que te revientes y a que tal, porque esto viene de atrás, que se ve a la legua, que esto no tiene un problema deportivo, sino que tiene un problema pues, un poquito más longitudinal de tu vida. Por lo tanto, si tú no quieres trabajarlo, totalmente respetable, pero yo no te voy a acompañar a que te sigas haciendo daño. Por lo tanto, ahí Claro, a perpetuar, a ¿no? perpetuar Pues el lo que síntoma, muchas ¿no? veces tu entrenador a lo mejor te ha hecho, o incluso tus padres hiperexigentes Sí, te han o hecho, ¿no? multifactorial, a veces no es concretamente un padre, un entrenador, sí, bueno, una mezcla de cosas, de compañeros, de que te han halagado mucho a través del deporte, ¿no? De que lo que tú decías antes, pues si te han reforzado siempre de qué buen deportista eres, qué buen tal, qué buen cual, pues claro, al final tienes como esa necesidad de seguir consiguiendo objetivos y consiguiendo premios para que te sigan viendo como esa persona, como ese deportista, no como Porque esa si no, no persona. eres nadie, ¿no? Por si no, no es nada. Es una autoestima condicionada a... Totalmente, totalmente, literalmente. Claro. Entonces, yo creo que sí, veo que hay un reto, ¿no? En ayudar a esa persona a descubrirse más allá de lo que es en el deporte. Sobre todo porque no viene con una demanda como puede venir en temas clínicos, que viene con, oye, tengo estos problemas y, bueno, vamos a buscar a ver de dónde viene, ¿no? Que a lo mejor unas personas tienen pues más barreritas a la hora de hablar de ciertos temas y tal, pero bueno, saben que tienen un problema y que tienen que... Pero es que el tema deportivo te viene para mejorar el rendimiento. Claro, y ahí estás viendo que tu problema no es de rendimiento, tu problema es personal. Seguramente tengas alguna heridilla abierta por ahí, algún trauma que habrá que tratar o algo que... Y lo que dije antes, si no, yo no obligo a nadie, lo entiendo, es respetable, la gente trabaja si quiere trabajar, pero yo no te voy a acompañar. Claro, o sea, si tú detectas eso y ves que la persona, se lo dices a la persona y la persona no quiere adentrarse en estos temas más profundos, Oye, cuando estés preparado, aquí estoy. claro, claro, claro. Pero bueno, que me gusta mucho ese enfoque, ¿no? Porque yo creo que es al final ver a la persona de forma completa y entender que todo ese pasado
está activo en el Claro. presente de la persona, ¿no? Y ese síntoma se siente súper cómodo en las sesiones de psicología deportiva. Si es que están hablando su idioma. Rendimiento, exigencia, cómo llegar más allá, cómo conseguir objetivos. Eso está ahí como en un parque de atracciones. Por lo tanto, es que al final, sin darnos cuenta, a lo mejor podemos estar ayudando a que eso se mantenga. A que eso, sí, a que incluso a lo mejor como psicólogos, ¿no? Estar adoptando un rol del, entre comillas, el padre exigente o el entrenador exigente, ¿no? Bueno, yo quiero pensar que el psicólogo no se mete en ese... Claro. Siempre está un poco de cuidarse, pero bueno, que estamos en la misma. Pero si no le Rendimiento... instas a mirarse y a cuidarse de verdad o a frenar. Exactamente, sí. Al final, eso, es verdad que dándole estrategias y tal, lo único que hace es darle más herramientas a ese síntoma para que siga campando a sus anchas, por decir así. Claro, yo me imagino, ¿no? Que aquí hay una parte, hablando como de personalidad, ¿vale? O sea, del ego. El ego está como muy abultado a lo mejor en el deporte, en la capacidad de logro, ¿no? De sacrificio, pero muchas veces hay un yo real como muy, esto más en términos humanistas, como muy poco desarrollado, ¿no? Que ha recibido poca atención, porque siempre el ego ha recibido atención, pues me imagino eso, a través de las medallas que has ganado, los hitos que has alcanzado, ¿no? Sí, ya te digo que eso no siempre pasa, que hay muchos casos de personas que, oye, que Que estamos están hablando, integradas. claro, están integradas y demás, pero en estos casos que estamos hablando sí, hay algo que no se ha cultivado. Y cuanto más tiempo estés sin cultivarlo, más pereza, entre comillas, o más rechazo te da empezar a cultivarlo, porque nos hemos sentado en otra faceta. Por tanto, hay que equilibrar un poquito. Que eso yo creo que en términos generales se tiene cuidado, ¿verdad? Que yo estoy muy sentado en estos casos porque yo también ahora tengo la suerte de que, bueno, pues me llegan muchos casos y siempre intento coger de esta índole que me llama mucho la atención y me gusta trabajar con ellos y demás. Pero bueno, que también hay muchos casos que simplemente vienen, quieren mejorar el rendimiento, tienen su parcela personal o suyo real y su ego más o menos equilibrado y dentro de lo que cabe no hay ningún problema, que también lo hay. O sea, pero a mí yo trabajo más con los casos que no hay tanta integración. Vale. Y vamos a abrir otro melón, porque yo creo que hay un tema de lo que es el deporte o el trabajo con el cuerpo en general, ¿no? Que o sea, conlleva muchísima gestión del estrés y de la presión, ¿no? Porque al final lo que responde, obviamente, es, o sea, tu mente está detrás, ¿no? Pero es tu cuerpo. Yo, por ejemplo, tengo el ejemplo, yo he bailado flamenco durante muchos años, obviamente a un nivel de aficionado, pero cada vez que tenía que actuar frente a un público, vivía esa presión. O sea, no me puedo imaginar lo que tiene que ser para alguien, pues eso, ¿no? Como Venus o Serena Williams, estar en un Wimbledon o un partido delante de millones de personas en las que te estás jugando, yo qué sé, la Champions, cosas así, ¿no? Yo he vivido en mis carnes esa sensación de mi cuerpo me tiene que responder y lo difícil que es mantener la mente clara, ¿no? Lo satisfactorio que es cuando eso sucede y lo difícil que es a veces perdonarse también si eso no llega a suceder. ¿Cómo trabajas tú con los deportistas ¿no? ese trabajo de estrés y de presión y de estar en contacto con el cuerpo para que te responda? Yo es lo que más he trabajado, o sea, desde que empecé solo en psicología del deporte o ahora más clínica, es lo que más he trabajado. Yo normalmente lo que hago es primero entender un poquito cómo se ha llegado a esa presión que si vienen normalmente a terapia es porque ya está pasando cierto umbral donde está perjudicando el rendimiento, ¿no? Desde cuándo pasa, cuándo puede ayudar un poquito, cuándo no ayuda tanto. Yo soy muy de externalizar, yo externalizo mucho el síntoma, ¿no? Le doy una forma, la forma que él quiera. Que Vamos a normalmente... explicarles, para aquellos que no sean psicólogos, que nos estén escuchando, ¿qué es eso de externalizar el síntoma? Claro, externalizar es cuando tú a ese síntoma, en este caso, por ejemplo, la presión, le das una forma, ¿no? Una forma de, pues de demonio le suelen dar, o de animal, ¿no? Un tiburón o lo que sea, y bueno, le damos una forma y decimos, oye, ¿cuándo aparece el tiburón? ¿Qué te dice el tiburón? ¿Alguna vez te ayuda el tiburón, no? Y entendemos cómo se ha formado ese tiburón. O sea, quiero decir, si ha venido por personas, por el contexto, pues si el tiburón hablaba muy parecido como hablaba tu padre, como hablaba un entrenador, y eso se te quedaba ahí muy marcado. Y realmente ese tiburón como que sí que tienen una connotación muy negativa de él, o sea, lo odian y quieren que se vaya, y luego cuando hablamos con ese tiburón y lo entendemos, como que ya la presión disminuye, porque el tiburón realmente lo que quiere es que des el mejor rendimiento. Te hace dudar, te habla mal, te genera muchas inseguridades, pero al final lo que quiere es que des el máximo rendimiento. Y cuando te habla mal es porque no sabes si lo vas a conseguir o no. Por lo tanto, ahí trabaja un poquito la connotación positiva del síntoma, de que ese tiburón no se va a ir a ningún lado, nunca, jamás, va a estar contigo. Por lo tanto, no es tanto que se vaya, sino de tener una relación un poquito más, bueno, pues más adecuada o más de amistad con él, que más de rechazo, que es como se tiene. También trabajo mucho el tema de la visualización, visualizar situaciones
muy tensa, ¿no? Si, por ejemplo, trabajara con Venus, o sea, me encantaría. Sí. Le diría, oye, Venus, de aquí a que se termine la competición, ¿cuáles son los momentos de más tensión que tú vas a tener? Pues a lo mejor es cuando llegue al estadio, o justo cuando voy a empezar, o si pierdo un punto. Pues yo lo que hago es visualizar esos momentos de la forma más nítida posible y cómo vas a gestionar esas emociones desagradables para que impliquen el menor efecto negativo en el rendimiento, ¿no? Pues si vamos a hacer una respiración, o si vamos a pensar en otra cosa, o si nos vamos a cantar una canción, que también ayuda mucho a distraerse y demás. Y yo creo que en términos generales por ahí eso también. Relajación, respiración, por ahí suelo trabajar yo un poco, O ¿no? sea, algo más de mindfulness, de estar en contacto con el Sí, no, no cuerpo. me meto mucho más profundamente en mindfulness y tal. Trabajo respiraciones así un poquito más fáciles, la diafragmática, la completa y Ujú, demás. Y a ujú. través de eso depende del momento que la sepan utilizar. La respiración en sí misma está muy bien, pero si luego no hay un trabajo posterior, no sirve para nada, porque tú respiras, bajas la activación fisiológica, se va el modo amenaza, pero si luego te viene otro pensamiento, por tanto también normalizar mucho esos pensamientos, normalizar el miedo es normal, o sea, quiero decir, ahora ¿Cómo no? ¿cómo no? Es Estabas que, hablando es ahora que... de millones de personas mirando y tal, ¿cómo no vas a tener No, no, es que ¿Cómo, me pongo piel y digo, claro, ¿cómo pueden, ¿cómo no? no va a aparecer el tiburón? Si es que tiene que aparecer, si es que quiere que no lo hagas mal y que lo hagas bien delante de todas esas personas, pero claro, lo que yo digo muchas veces es que el tiburón va a aparecer, pero no le puedes dar el volante. Porque el tiburón al final es el miedo, es la inseguridad. Si tú le das el volante, lo que hace es frenar el coche, ¿sabes? Por lo tanto, yo creo que el tiburón es buen copiloto porque te va dando indicaciones, te dice, oye, cuidado, ¿qué tal? Lo que como el tiburón te vea con cara de miedo y que no sabes por dónde ir, te saca del coche y lo coge él y frena porque no te ve con confianza. Por lo tanto, hay que decirle al tiburón de, oye, gracias por venir, estate aquí conmigo, dame indicaciones, pero no toques el volante, que ya lo llevo yo. Que ya lo llevo yo, ¿no? O sea, que mi parte más adulta racional está ahí Justo. confiada. No, es que además me imagino que si le das cabida al tiburón, ¿no? O sea, a nivel ya cerebral, o sea, empiezan a activarse áreas, Claro. ¿no? Que inhiben la respuesta. Exactamente, ya el pensamiento más abstracto, más profundo se va un poco al garete, ¿no? Ya no puedes pensar de forma un poquito más profunda. La concentración y la atención ya están puestas en otro sitio, ¿vale? En general, lo que hace el tiburón, si coge el volante, es olvidarse del rendimiento, porque entiende que ahora no es importante seguir por el camino si estamos con la metáfora del coche. Ahora lo importante es sobrevivir porque se puede caer la carretera, por lo tanto el tiburón hace lo que tiene que hacer para sobrevivir, que es frenar y olvidarse del rendimiento y decir que pase esto cuanto antes, que quiero quitarme esto de encima ya, esta amenaza. Y entonces, o sea, que en visualización se trabaja con los posibles aspectos que dan miedo o que pueden generar tensión. ¿Se trabaja también con la meta que quieres alcanzar o es más con lo anterior? Yo no soy muy partidario, pero es verdad que Ujú, yo tengo una formación de psicología del deporte y pongo un ejemplo de... Hay un episodio de Los Simpsons que a mí a ujú, mí me mola mucho, de cuando Moe se hace entrenador de boxeo de Homer, ¿no? ujú. Y se va a enfrentar al Drederick Tatum ¿no? Que es como Sí, el sí, boxeador sí, que es sí, buenísimo y sí, tal. sí. Y le dice Homer, oye, ¿tú crees que yo puedo ganar? Y le dijo, a ver, puedes ganar, pero tienes que visualizarlo, tal. Y se sale como la nubecilla así, dice, Dedrick Tatum ha muerto segundos antes de subirse al ring por un defecto cardiorrespiratorio, no sé qué, claro. Lo que pasa muchas veces con visualizar positivamente, que pasa mucho, las competiciones es que si luego eso no sale, tienes un impacto emocional muy grande, porque tú has visualizado una competición y cuando no sale como esperabas, te tienes que enfrentar a ese impacto de, hostia, esto no está. Por lo tanto, sí hay que visualizar cosas que salgan bien y demás, lógicamente, pero yo me centro más en qué vas a hacer cuando salga mal, si sale mal. Yo me centro más en eso. O en ese primer momento, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo mucho en artes marciales y deportes de combate. El momento del pasillo hasta que llegas al ring es un momento muy, muy clave. Por lo tanto, yo me pongo ahí en situación, venga, pues ¿qué vamos a hacer ahí? Pues muchos se cantan una canción, o se dicen una serie de frases, o recuerdan a su familia, a sus hijos y demás, que les ayuda. Cada persona le viene bien una cosa, pero yo me centro en momentos de mucha tensión o de si las cosas salen mal, ¿cómo vamos a hacer para volver a meternos en cinta? Claro, o sea, artes marciales y combate, o sea, es decir, deportes en los que vas básicamente a que te agredan ni a defenderte, ¿no? O sea, es muy específico. Sí, sí. ¿Qué miedos tienen estos deportistas? O sea, ¿con qué trabajas? Mucho, ¿no? Porque al final hay un factor en estos deportes que es que te pueden dejar cao delante de tu familia, ¿no? Y eso es difícil de gestionar. Y luego también es lo que estamos diciendo, ¿no? Que hay mucho estrés, es un deporte que pasa todo muy rápido y demás, y querer gestionarse ahí a veces es complicadillo. Por lo tanto, bueno, también mucho ego, mucho...
mucho ego, con el tema del miedo, ¿no? Hay mucho tabú, el tema del miedo, las inseguridades y demás. Ya cada vez menos, pero es verdad que yo llevo ahí 5 o 6 años y ha cambiado un poco, pero es verdad que al principio era como, aquí no se puede decir que tienes miedo. O sea, no se puede decir que tienes miedo, pues suena raro, suena como, No, como pero raro. claro, porque además es que para la lucha tienes que tener como una Coraza. coraza, Sí, 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 sí. ¿no? De persona agresiva, fuerte, ¿no? Que, infranqueable, ¿no? Claro, porque seguramente si vas temblando, lo que haces con el rival es como que su ego crezca si ve el tuyo bajo, ¿no? Si a ti te ve que estás dudando de más, seguramente su confianza se crezca. Por lo tanto, sí que tienes que dar esa imagen y demás. Pero claro, el problema es que si hay tanto tabú con el miedo y tú sientes miedo, parece que estás haciendo algo mal. Y como no le puedes preguntar a tu entrenador de, oye, tengo miedo, tal, depende del entrenador, que hay entrenadores muy buenos también. Pero claro, si a ti te cría en el sentido de, oye, aquí no se puede tener miedo, eso de cagones, tú tienes que tirar para adelante siempre, claro, esa persona cuando tenga miedo no se lo puede decir al entrenador y no debería tener miedo, ¿no? Por lo tanto, estás luchando contra algo que, contra el tiburón, cuanto más quieras suprimirlo, más grande se va a hacer. Claro. Porque el tiburón lo que entiende es que hay más problema todavía. Y ya no sabe, el tiburón no sabe que tú te estás preocupando porque está apareciendo él. Él no lo sabe. Él te ve preocupado y lo que hace es crecer y empoderarse más a raíz de tu preocupación. Por lo tanto, en estos deportes yo creo que el tabú al miedo ha hecho mucho daño porque no les ha podido permitir pedir ayuda, por ejemplo, ¿sabes? Que ya sí, a mí me entran muchos casos y demás, pero es verdad que al principio era más raro. Sí, pero fíjate que ahí me parece súper relevante la figura del psicólogo deportivo, como tú lo enfocas, ¿no? O sea, trabajando con la persona de forma integral, porque no son máquinas, porque no son robots, ¿no? De lucha, no son máquinas de matar. Entonces, ¿cómo no va a haber ahí dentro, ¿no? de esa coraza una persona que esté asustada, que tenga miedo a, o incluso a que le hagan daño, ¿no? O sea, que te marquen un caos, o sea, que te pueden hacer daño. Claro, total. Sí, y no, sobre todo de lo que estás hablando, no permitirle a esa persona tener miedos y tener tal, que es que cae por sobrepeso, eso se acaba cayendo, por algún lado o por otro. Las lesiones muchas veces llegan por, o sea, a mí me han llegado por personas que estaban pasándolo casualmente una época muy mala, con mucha ansiedad, con muchos nervios y de repente casualmente llega una lesión, que para mí muchas veces es una respuesta del organismo de hasta aquí. O sea, Casi simbólica, ¿no? O sin el casi. sí. Muchas veces me llega una persona y dice, sí, pues mira, es que tenía molestias, estaba un poco irritable y estaba teniendo un poco de problemas en casa y no sé qué, y de repente me lesioné. Y yo como que, ¿no crees que a lo mejor si hubieras escuchado un poco, si hubieras parado y tal? Ya, pero... O que incluso es una llamada inconsciente, ¿no? A través del cuerpo de hasta aquí, Sí, sí. ¿no? Puede ser No, puede entendido de ser. esta Es muchas manera. veces. Para mí es, sobre todo en lesiones más complicadillas y tal. No siempre. Lo que decimos, que no puedes generalizar en estos casos porque cada persona es un planeta, pero cuando me han llegado lesionados he visto un poquito lo previo a la lesión y estaban pasando por épocas de mucho estrés, mucha presión. Ya había ligeros síntomas de que algo no iba bien, que no se escucharon en su momento y que provocaron esa lesión. ¿Y cómo trabajas tú con las personas que están lesionadas, ¿no? O sea, que durante una etapa de pronto pueden hacer lo que mejor saben hacer. O sea, ¿cómo es ese trabajo? O sea, yo creo que el trabajo de lesiones en un primer momento va de la mano con externalizar emociones, expresarlas, validarlas y demás, ¿no? En personas que a lo mejor, oye, tienen el deporte bien colocado en su sitio y se lesionan. Y luego las personas que tienen una identidad deportiva muy arraigada, pues bueno, hay un trabajo más de, bueno, ver cómo se ha llegado hasta este punto para que el deporte sea lo más importante de tu vida y empezar a trabajar un poquito otras áreas de tu vida, ¿no? Yo siempre digo que se formen, que tengan un proyecto, una formación y tal, porque es que realmente es que he visto que es lo que más ayuda al rendimiento, cuando están tranquilos, porque es verdad que el deporte es lo más importante, si no pasa nada, pero no puede ser lo más importante. Tiene que haber otro área, cuando encuentran un proyecto, por ejemplo, un chico con el que trabajo empezó un canal de YouTube, otro empezó a formarse en una cosa, y es que ves el cambio. Porque ves que ya tienen otra cosa que les llama la atención también, que cuando no están con el deporte su vida no se para. Que Claro, es lo que piensan cuando se lesiona, que parece que la vida se para. Y cuando tiene otro proyecto es como, bueno, se ha parado esto, pero no mi vida, ¿no? Y eso es que es un cambio exponencial. O sea, es que se nota muchísimo. claro, ¿no? O sea, que eso incluso mejora su rendimiento, ¿no? Y es darles un propósito más allá. Claro, por lo que decíamos antes, porque se reduce la presión, porque ya todos los juegos no tienen la misma cesta, sino que están variados, y vas a la competición sabiendo que es importante, pero que no es tu vida, que es una diferencia abismal. Abismal. No, pero que en el fondo, o sea, así enfocado es casi, o sea, puede ser una oportunidad, ¿no? Me lesiono y esto me puede ayudar a generar una visión más equilibrada de quién yo soy en mi vida, ¿no? Junto con el deporte, pero... Sí, es complicado porque al final hay mucha revolución de emociones, ¿no? Con el tema de la lesión y demás.
saber que hay compañeros que están mejorando mientras tú no puedes, saber que cuando vuelvas hay posibilidad de recaída, saber que el rendimiento que tenías previo ya no va a ser el mismo, ¿no? O sea, hay una serie de cosas a las que enfrentarse y luego está el tema que tú dices, ¿no? De, oye, pues vamos a aprovechar esta oportunidad porque ahora es una lesión, pero dentro de unos años iba a ser la retirada, por lo tanto, a esto te ibas a tener que enfrentar. Te estás enfrentando ahora, vamos a intentar que si vuelva a pasar, estemos más preparados que lo que estás ahora. Claro, me imagino que hay un componente de culpabilidad, ¿no? De mi cuerpo ya no, o sea, ha llegado a un límite y aceptar eso es difícil, ¿no? Sí, sobre todo porque en los perfiles así más profesionistas y más exigentes hay poca autocompasión en términos generales, ¿no? Como que no se permiten mucho los fallos, los errores y demás. Y luego sí, hay mucha ambivalencia, ¿no? Al final el deportista lesionado pasa por un duelo. Pasa por un Claro, duelo. eso es un proceso total de duelo. Es un proceso de duelo en el que tiene que hacerse la idea de que algo que tenía se ha perdido. Por tanto, pasa por todas estas emociones, un poquito de culpa, un poquito de tristeza, frustración. Y José, desde tu experiencia, ¿cuáles son los aspectos clave que tú consideras más relevantes, ¿no? A la hora de que un deportista tenga éxito, ¿no? O sea, en aspectos psicológicos, o sea, ¿qué puede predecir dentro de la personalidad, dentro de lo que se pueda trabajar un deportista para llegar a alcanzar una carrera de éxito? Pues una de las cosas importantes, y la hemos ido hablando a lo largo de la reunión, es el tema de la sensación de control. O sea, que sean personas que sepan que se pueden controlar a sí mismas, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa en estas competiciones es que si te puede la presión en una competición, luego ya vas con cierto temor a la siguiente. Es como con los Ujú, ataques de pánico, que luego ujú. un disparador es el miedo a que te dé un ataque de pánico. Pues con esto pasa lo mismo. Si tú no has gestionado tus emociones o no te has gestionado esa presión o ese estrés, ya vas con ese nervio. Por lo tanto, la sensación de control es súper importante, que un deportista sepa que tiene herramientas para calmarse o para gestionar la rabia en un momento determinado. Eso es vital. Luego, una gran motivación. Eso a mí me ha llegado... Antes cuando me preguntaron lo del desafío no lo pensé, pero es verdad que me ha llegado algún caso, muy poco, de deportistas que no están motivados. Pero no motivados por resultados negativos, sino ya es que no tengo amor por el... Y eso es más un acompañamiento, dejarlo que pues, si no tienes motivación, sobre todo en estos niveles que ya hay mucha exigencia, que tienes que sacrificar planes, claro, la motivación es la gasolina que permite que tú puedas sacrificar planes, que te esfuerces, que te enfoques tanto en el objetivo y no en otras cosas. Por lo tanto, si no hay una gran motivación por mejorar y por llegar lejos, no se va a ningún lado. Luego también hablaría de confianza, de tener confianza en uno mismo, en las posibilidades que tiene y demás. Y en términos generales yo creo que eso, gestionar bien el estrés, la ansiedad, que al final todo eso lo que llevas a que tú entres en flow el día de la competición, ¿no? Todos estos factores. ¿Qué es esto del flow? Que yo os he escuchado a muchos psicólogos deportivos lo del flow. A ver, explícanos lo del flow. Sí, lo del flow es de un autor, del que el nombre es imposible de decir porque Sí que tiene un libro, ¿no? sí, sí, Famoso. totalmente. Y lo que habla el flow es que tú estés tan metido en una actividad que te olvides del resto de cosas que están pasando, ¿no? Y eso pasa cuando se dan una serie de factores, ¿no? Por ejemplo, eso, que gestiones el estrés, que gestiones la ansiedad, que la actividad sea de gran valor en sí misma, que esto es un tema importante para el flow, porque, por ejemplo, si a ti te mola el deporte, pero tú lo haces solo por el resultado y estás pensando más en el resultado, no vas a entrar en flow. Como si te gusta conducir y estás llevando a alguien a un sitio solo porque luego te va a pagar, por ejemplo. O sea, es como que si vas por el resultado, no, pero si vas porque te mola conducir y voy a disfrutar la conducción, me la voy a pasar bien. O sea, me va a pasar volando, ¿no? Porque uno de los síntomas del flow es que se te pasa el tiempo más rápido, no sientes emociones, se te olvida que eres una persona, por decir, o sea, O sea, dejas que de estás ser... ahí, ¿no? Claro, estás ahí. En el momento. Exactamente. Por lo tanto, yo siempre cuando empiezo a trabajar con un deportista que quiere mejorar, empiezo por el flow. Le digo, mira, esto es a lo que tenemos que llegar y ahora vamos a ver cuáles son los factores que están impidiendo, si es que te estás exigiendo demasiado, o si es el estrés, o si es la presión, y a partir de ahí pues ir ajustando un poquito para entrar en ese flow, que lógicamente es complicado y que no está toda la competición en flow, eso entra, sale, igual que nosotros aquí hablando, pues entramos en flow, a lo mejor de repente nos entra un pensamiento, pensamos en otra cosa, luego volvemos a entrar en flow mientras estamos en la entrevista y tal, es lo mismo. Claro, pero identificar, que yo creo que es un concepto muy interesante que sí, que nos podemos aplicar a nuestra vida diaria, ¿no? O sea, cuando yo realmente entro en flow y si de pronto me doy cuenta de que estoy todo el rato forzándome, ¿no? Por ejemplo, a los terapeutas, yo creo que hay un aspecto vocacional de lo que hacemos. O sea, no se me ocurre, ¿no? Un psicólogo que pueda dedicar su vida al ámbito clínico sin realmente interesar a las personas o querer ayudar a las personas. Sí, yo creo que dejas de estar en ese flow con el paciente, ¿no? Aunque entres, salgas, aunque... yo creo que ahí puede haber, ¿no? O sea, es un síntoma claro de que hay un posible burnout o algo está sucediendo que te tienes que trabajar, ¿no? O sea que... Totalmente.
Totalmente. Al final es lo que tú dices, que no hay que estar en flow todas las sesiones, pero sí que es verdad que gran parte, cuando estamos muy metidos en algo que nos mola, porque si tú haces psicología, poniendo el mismo ejemplo, por el dinero que vayas a ganar después, no vas a entrar en flow en las sesiones, pero si lo haces porque te mola, porque el caso llega y dices tú, ¡guau! Qué interesante me parece, a ver cómo ayuda a esta persona y demás, ¿no? Que muchas veces entramos en ese flow. Es verdad que si no estás entrando, pues probablemente sea, a lo mejor estás un poquillo quemado, estás cogiendo muchos casos y demás. Claro, claro, o sea, que el síntoma de no estar en flow que nos haga chequear, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Me hablabas antes, fuera de cámara, de esta especialización que estás haciendo, ¿no? Que te estás metiendo más ahora en tema de entrenadores. Y yo creo que es importante, te hablaba yo de que he estado viendo, que me gusta mucho la serie de Ted Lasso, ¿no? Que te la recomiendo a todos, que la tenéis en Apple TV, que es precisamente pues, la historia de un entrenador, y yo creo que aunque es una comedia, ¿no? Que parece aparentemente ligera, yo creo que nos enseña muchas cosas acerca de las buenas aptitudes realmente que puede tener un entrenador, y que yo creo que nos podemos aplicar los psicólogos, que no dejamos de ser entrenadores de alguna manera o coach de nuestros pacientes, entendiéndolo así desde esta perspectiva. ¿Cómo trabajas tú con entrenadores, o qué características crees que hay que fomentar, ¿no? Porque hablábamos antes del daño que puede hacer un entrenador. Sí, justo. Al final, aprovechando un poco el símil de los psicólogos, el vínculo que tiene el entrenador con el deportista es lo más importante que tiene, porque el vínculo es lo que permite que haya una confianza, ¿no? Y que el entrenador le diga, oye, hay que seguir este camino, y que el deportista lo siga. Por lo tanto, el entrenador, para mí, el trabajo que más tiene que hacer es cuidar ese vínculo. Y lo complicado de ese vínculo es que muchas veces, por malentendidos y sin querer, se puede romper, ¿no? Por ejemplo, si pierde una competición y el entrenador no es capaz de gestionarse a sí mismo y le echa una bronca, o ya no una bronca, sino que no le echa ninguna bronca, que muchas veces es peor, sino que es un poquito más indiferente y demás, bueno, pues eso puede poner muchas veces a prueba el vínculo. Frases, palabras, a lo mejor lo quiere motivar, le quiere decir, venga, que esta es importante, que no sé qué, pero es que hay determinadas personas a las que eso no ayuda, que al revés, le está generando más presión, y lo que hace es que vaya más incómoda a la competición. Es lo que hablábamos, que muchas veces, con todo el amor del mundo, se cometen errores complicadetes, ¿sabes? Comentarios sobre el peso, que es algo que también me veo yo mucho. Ah, pues has cogido peso, tal, no sé qué, para la competición, no sé qué. Claro, eso a determinada persona le puede dar igual, pero en otras no tanto. Por lo tanto, yo creo que los entrenadores, en términos generales, no entienden muy bien a veces la función del psicólogo deportivo. De hecho, a veces tiene un poco de recelo, otros no. ¿Sí? Sí. ¿En qué sentido? A ver, cuéntanos esas rencillas que puede haber. O sea, a mí me ha pasado varias veces de trabajar con deportistas que me dicen, es que mi entrenador no entiende para qué trabajo contigo. Sí, yo soy o sea, que él actúa ya como psicólogo, además. O sea, piensa que como que nos metemos en su área, cuando no tiene, no, es que es por ignorancia. Es complementario al final, ¿no? Es que les ayuda. O sea, les ayuda, porque realmente yo sí que he trabajado con entrenadores ahora, que me traen varios deportistas y tengo contacto con los entrenadores. Y es que el trabajo, vamos, es súper fácil para ellos y para mí. Para ellos, ¿por qué? Porque ellos no se pueden sentar con cada persona para saber lo que le viene mal, lo que le viene bien, cuándo decirle una cosa, cuándo no decirle otra. Lógicamente, si a lo mejor está llevando 15 o 20 deportistas, que no puede hacerle terapia a todos. Por lo tanto, ahí entramos nosotros, hablamos con el deportista y luego con el entrenador de, oye, este es mejor hablarle de esta forma, o con este es más cuidado con positivo, exactamente. ¿no? O este está en una época que mejor darle una palmadita a la espalda, ¿no? Es verdad que hay entrenadores que son más de un grito y de un aliento fuerte, y eso ayuda a determinados deportistas, pero no a todos. Y el entrenador quiere sacarle el máximo rendimiento. Por lo tanto, si entendiera o supiera a qué deportista le tiene que pegar un grito, que le viene bien un grito de aliento, de venga, vamos, que esto tal, y a quién le viene mal, y lo que necesita es a lo mejor más silencio y una palmadita a la espalda de, bueno, no te preocupes, vamos a ir poco a poco. Es que le liberas un montón de trabajo, se lo haces más fácil. A mí eso me recuerda, en el fondo, a nuestra labor como terapeutas. O sea, muchas veces, ¿no?, tenemos que coger el pulso entre ser exigentes con la persona, ¿no? Y bueno, pues si ha vuelto a caer en un patrón, imagínate, de consumo, o en un patrón, no sé, se me ocurre, de infidelidad a su pareja. Obviamente hay que coger el pulso de ser exigentes, pero yo creo que hay un elemento que se pueden aplicar a lo mejor los entrenadores, ¿no?, de incondicionalidad. Y eso es lo que a mí me gusta mucho que se ve en la serie de Ted Lasso. Y también en el, como te decía antes, en el ejemplo del padre de Serena y de Venus Williams, ¿no? Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo estoy aquí y te acepto como eres, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante, que como psicólogos nos lo apliquemos, aunque muchas veces sea difícil, ¿no? Aceptar a la persona pues con sus traspiés, ¿no? Y con sus fallos. Sí, hay mucho el tema del apego y de aportar seguridad, ¿no? Y de cómo, si tú no aportas esa seguridad, o de si ese vínculo se rompe, ya sea con un paciente, o sea, entre un deportista y un entrenador, es muy difícil de recuperar. Es que cuando se rompe eso, ya la confianza se va un poquillo
al garete y ya eso es complicado de volver a formar y tal. Por lo tanto, Y me imagino que es una fuente en sí de angustia. O sea, si yo considero que mi entrenador, que es una figura mía de apego, solamente me acepta cuando yo consigo un rendimiento X y si no, no sé, me reduce a nada o no valgo para él, imagínate el tiburón cómo se pone. claro, 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 ¿qué te pasa mucho? atrapa, te come vivo. Claro, y a lo mejor el entrenador lo hace adrede, como que a través de un rendimiento malo mira un poco menos a ese deportista, porque en la cabeza del entrenador está que así lo va a conseguir motivar. Y probablemente en muchos casos lo consiga. Pero también en otros lo que consigue es frustrar más al deportista, hacer ese tiburón más grande, que vaya más presionado y que rinda peor. Por lo tanto, ahí es donde entra el psicólogo deportivo para decirle, oye, con esta estrategia a lo mejor no es la más adecuada, a lo mejor vendría mejor otra. Y luego otro aspecto, yo siguiendo, ¿no?, con mis dos ejemplos del método Williams y de Ted Lasso, yo creo que hay algo muy interesante en aquellos entrenadores que ayudan a jugar, que yo creo que es eso, ¿no? O sea, lo que te has dicho antes del flow, o sea, que no te olvides de que esto sí es algo profesional, hay que rendir, pero hay un elemento de diversión, de juego, de que tenemos que entrar en un espacio en el que la exigencia no sea lo único, ¿no? Yo tengo contacto ahora con un entrenador que tengo, dos entrenadores que les tengo muchísimo cariño, están en lo más top, o sea, quiero decir, trabajan con deportistas de mucha élite y se ponen a cantar con ellos antes de las competiciones, a jugar y tal. Yo soy súper partidario. Yo a Claro. los deportistas con los que trabajaba les decía que antes de la competición se pusieran a bailar, que contaran chistes, que tal, que se quitaran esa sensación de ridículo. Es verdad que hay personas que por el perfil que tienen no encajan ahí y más o menos sé verlos un poco y no se los recomiendo, pero con Mm. el que veo que tal le digo, oye, olvídate del deporte de 5 minutos que vas a ver que el rendimiento va a mejorar, ¿no? Porque es que también hay como eso de tienes que estar concentrado desde el día de antes, pensar todo el rato en la competición. Si eso es lo único que consigue es fatigarte. O sea, es que llegas a la competición que dices tú, por favor, que se acabe esto. Ya es como un examen, que tiene un examen súper importante. El examen. O sea, que es como, por favor, ya me da igual suspender. Que se acabe este martirio ya, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo. Yo creo que yo soy súper partidario de lo que tú dices. De disfrutar, de da igual que estés en la élite, puedes tener unos momentillos de risas, de pasártelo bien y demás, que para mí marca la diferencia. Yo soy súper partidario. Mm. Y, José, porque yo creo que hay mucho que aplicarse, ¿no? O sea, ¿qué cosas del trabajo, ¿no? O sea, del trabajo psicológico que se hace con los deportistas de élite podemos aplicar nosotros con nuestros pacientes? Pues yo creo que hay mucho que aprender, ¿no? De personas que al final, oye, llegan a romper las barreras de lo físico, ¿no? O sea, Sí. que hay mucho que admirar ahí. O sea, ¿qué podemos aprender de ellos? Me acabas de recordar que Mm. entre los factores que más premisan que un deportista pueda ser exitoso está el no tener pánico a fallar, a la Mira, derrota. claro. Y me lo acabas de recordar por eso mismo, porque creo que lo que nos tenemos que aplicar a nosotros es no tener pánico a equivocarnos, a fallar. Es parte de la vida. ¿Cómo podemos nosotros decirle eso a las personas con las que trabajamos y no aplicarnos? ¿No? Todas las sesiones no pueden ser perfectas. A veces sales de sesiones, ¿no?, diciendo, vaya mierda, no me he explicado fatal. Bueno, no pasa nada, es parte de la vida. O incluso las personas psicólogos que están en redes sociales, ¿no? Que quieren hacer la publicación perfecta y todo perfecto. Y es Total. como, es imposible, no puedes poner todos los puntos, todas las comas, todo el mundo se equivoca, no pasa nada. Yo creo que hay que normalizar un poquito los errores y el no ser perfectos, que a veces yo creo que se nos olvida, ¿no? Sobre todo si somos un poquito ambiciosos y queremos mejorar todo el rato y tal, se nos puede pasar por alto. Bueno, yo creo que además más en la psicoterapia, o sea, si tú como psicólogo te exiges demasiado, te pierdes en eso, no llegas al otro. Totalmente. ¿No? Y que en nuestra profesión además es mucho como muchas pinceladas y poco a poco, ¿no? O sea, y un proceso muy artesano. Incluso la contratransferencia puede conseguir que le estemos metiendo más presión al paciente por mejorar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que tener cuidado. También estoy hablando de ciencia, pero como me muevo mucho en ese ámbito y tal, me vino un poco a la cabeza. Claro, o sea, que entonces algo que nos podemos aplicar para conseguir nuestros objetivos, o sea, para parecernos un poquito a estos atletas es no tomarnos las cosas tan en serio y permitirnos... Sí, ser autocompasivo, yo creo. Saber que van a llegar fallos, que todas las sesiones no pueden ser perfectas, que te vas a equivocar. Es que te tienes que equivocar. Si no te equivocaras, algo va mal. O sea, preocúpate, si no te equivocas y todas las sesiones son perfectas, algo raro tiene que pasar, porque es que es imposible, tenemos que equivocarnos. Yo creo que ahí también es donde está la mejora, realmente, ¿no? Cuando tú dices, supervisas un caso, por ejemplo, que para mí es súper importante supervisar un caso, y que me digan, yo no sé si hubiera hecho esto, yo hubiera hecho, y decir yo, hostia, pues tienes razón, tal. Yo creo que ahí es donde está el crecimiento real, ¿no? Bueno, saber que somos vulnerables, que tenemos límites y que nos podemos equivocar.
Sí, sí. A mí algo que me inspira mucho de las historias de deportistas de élite es, o sea, el sacrificio. O sea, que yo creo que además es un valor, me voy a poner aquí de señora mayor, pero yo creo que de verdad que es un valor que perdemos muchas veces, ¿no? Y que cada vez nos cuesta más, o sea, esa poca o esa falta de tolerancia a la frustración, que yo creo que estas historias de deportistas nos pueden inspirar mucho, ¿no? O sea, Tenemos miedo, yo creo que en términos generales, ya fuera del deporte, tenemos miedo a sufrir. Como que hay un pánico de sí, sufrir. Ahora con el móvil, ¿no? Tienes un problema y es como, "Ah, me pongo a hacer me regulo mi scroll". chupete emocional. Exactamente. Tengo mucho miedo al sufrimiento, ¿no? Y yo creo que cuando, por ejemplo, una persona sufre una derrota, el entrenador o las personas cercanas, como, no, venga, venga, anímate, anímate, que no pasa nada, que esto solo. Déjalo, hombre. Déjalo que sufra. Déjalo que lo pase mal, que llore, coño. Tiene que llorar, hombre. Claro. Como que hay un pánico hoy en día al sufrimiento, a tener una persona delante, a sentirte culpable, a tener vergüenza, Hay que- mucha aversión a eso. sí, O a fallar, ¿no? A o a que algo fallar. no funcione como esperamos, porque como todo lo arreglamos a golpe de clic y todo eso solventa, o yo no sé, me imagino que lo verás tú, yo también yo lo veo en consulta, ¿no? O sea, realmente llegamos muchas veces hasta la edad adulta sin haber tenido grandes dificultades en la vida, Fracasos, sí, fracasos, sí. ¿no? Haber dejado a lo mejor dejar a una pareja por teléfono en lugar de en persona, con lo que eso implica, ¿no? Con la vergüenza, la endereza de llegar allí y decirle eso, ¿no? Al final todo esto como que nos va preparando un poco para la vida, porque en la vida te vas a tener que enfrentar a fracasos tarde o temprano. Y yo creo que muchas veces huimos de nosotros mismos, ¿sabes? Y huimos de nuestra parte emocional y demás. Y eso ¿Hay alguna biografía de algún deportista que a ti te inspire más o que te despierte más? tampoco te creas que he consumido mucho biografías deportivas. Me leí la de Pau Gasol, por ejemplo, Ujú. y me moló bastante. Me moló bastante la filosofía que tenía. Pero en términos generales no consumo mucho. Intento no consumir mucho porque ya No ¿sabes? centrarte Sí, tanto, sí, sí. cuidar tu identidad Exactamente. más allá de la identidad de Totalmente. psicólogo Si deportivo, luego ¿no? de trabajar todo el día con deportistas me pongo a ver el método William y luego Ted Lasso y tal, es como me explota la cabeza. Claro, claro. Y para las personas que nos están escuchando, ¿podrías recomendarnos? Pues yo creo que hay mucha gente no conoce la psicología deportiva, no conoce este ámbito. ¿Por dónde podemos empezar o qué recomendaciones nos puedes dar para informarnos más acerca de esto, para entender más? O incluso personas que se hayan sentido identificadas. Hizo 2 o 3 promociones y lo dejó. Una pena porque era un curso brutal en la Federación Madrileña de Natación. Trabajaba con natación, natación sincronizada, saltos de trampolín, waterpolo, mucha observación, mucho trabajo de campo, que aprendías un montón. Por lo tanto, yo a las personas sí que les diría que se formen un poco. Yo tengo un curso también que hago, que es muy práctico, es Vale. muy cortito, ¿sabes? Que es de tal. Cuando que se ¿Y formen, cada cuánto lo haces? ¿Es online o...? sí, es online. No tengo unas fechas como tal. Cada vez que lo hago con un compi, con el que hice el máster de Sí. deporte, que hicimos los dos las dos mismas formaciones. Y las hacemos cada cierto tiempo. La verdad es que ahora creo que en noviembre estamos planteando hacer la siguiente edición, que vamos por la cuarta o bueno, por la cuarta. Y colgarás la info en Sí, tu la, Instagram. la colgaremos ahí. Si les llama la atención, lo bueno del curso es que salen aprendiendo a trabajar. O sea, les damos las técnicas que nosotros utilizamos en rendimiento. No nos metemos mucho en parte más clínica, sino simplemente en trabajar el rendimiento de un deportista que quiere mejorar, ¿no? Que muchas veces a mí me llegan deportistas rebotados de que quieren mejorar, se van a un psicólogo clínico y me dice, no, que me he preguntado por mis padres. Yo en cuatro años no pregunté mucho por los padres. Es que no es su idioma, no, 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 no. Y me imagino que hay que ir bajándoles poquito a poco, ¿no? O Claro. sea, tiene que ser un trabajo un poco más pausado, ¿no? Exactamente. Sí, por tanto, bueno, que se formen mucho, si les llama la atención, que lean mucho y nada, que es un área muy, muy bonita. O sea, es un área preciosa. O sea, cuando un deportista te comenta que gracias a ti ha dejado a lo mejor de pasarlo tan mal en un deporte o consigue un objetivo y te dice que tú eres gran parte, o incluso en redes sociales te menciona de, oye, gracias a mi psicólogo porque me ha ayudado. Eso es una burrada. Igual que cuando consigues que una persona que ha sufrido mucho, o incluso que ha tenido pensamientos autolíticos o intentos incluso, y consigues darle el alta, pues,
son sensaciones para mí igual. Sí, yo ya te digo que veo muchas similitudes en nuestra profesión con los entrenadores, con los Sí, buenos entrenadores, ¿no? O sea, sí. estar ahí como cuidando de la persona y ayudándole a meterse en ese juego de la vida, ¿no? Que muchas veces les da muchos golpes. Totalmente. Cuando es entrenador también ayuda un poquito a que se da cuenta de que hay mucha identidad deportiva y le dice, oye, que esto es importante, pero que no tanto. Buah, que eso marca la diferencia muchas veces. Sí, al final yo me lo encuentro, ¿no? Con personas, yo trabajo mucho con personas del mundo de la empresa, ¿no? Pues abogados, empresarios, y tienen de forma análoga esa identidad absolutamente copada por sus éxitos laborales y te encuentras que luego la persona en sí está muy poco trabajada, ¿no? Y estamos nosotros para recordarles quiénes son de verdad o para ayudarles a descubrirlo. Para mí es muy, muy parecido. Estos casos que estás hablando, ¿no? Que hay como ahora mucho coaching empresarial y demás para mejorar el rendimiento. Y yo a veces pienso un poco lo mismo. Claro, a lo mejor esa persona no necesita mejorar el rendimiento, necesita mirar un poco a la persona, ¿sabes? Y no Claro. tanto al trabajador. Claro, claro. Y volver de alguna manera a jugar, ¿no? Yo creo jugar, que no se nos puede olvidar esa parte, ¿no? De disfrute de niños que hemos tenido. Y yo me imagino además que en los deportistas muchas veces han sido infancias que han tenido que ser más cortas, ¿no? Porque... Depende del deporte, sí. Hay muchas que sí. O sea, hay deportes donde es que no te da tiempo. Es que también la exigencia que tiene natación sincronizada, por ejemplo. Yo pienso en esos deportes que los veía allí y decía, madre mía. O sea, ¿Por qué? Porque desde muy pequeñas tienen que estar... son deportes muy exigentes. O sea, bueno, yo lo que veía era muy exigente, muy bonito. Después el deporte y tal, seguro que hay entrenadoras que cuidan mucho, pero es un deporte muy, muy durillo, ¿no? Y que acaba pronto, porque realmente creo que con 20 o 20 y pico, no soy un experto en natación sincronizada, perdón si la estoy liando, pero creo que con 20 o 20 y pico se puede acabar una carrera deportiva. Porque hay un nivel, si no llegas a ese nivel, se acaba, ¿sabes? Por lo tanto, has dedicado mucho tiempo de tu vida y a lo mejor no has conseguido ese objetivo. Pero ya te digo, no estoy especializado, yo un poco por lo que he visto. Sí, pues José, muchísimas gracias. Yo me he sentido muy en flow aquí, ¿no? O sea, yo creo que es un concepto que tenemos que reivindicar y que tenemos que intentar, ¿no? Explorar todos. Quiero hacerte entrega, como siempre, de la camiseta de Necesito Terapia, que ya formas parte de nuestro equipo de profesionales unidos por una salud mental accesible. Qué bueno. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias a ti por invitar. Y pues ya sabéis, podéis seguir escuchándonos en nuevos capítulos sobre la salud mental para entender distintos aspectos de la psicología y nos veremos pronto con otra nueva entrega. Un abrazo. Hasta luego.